Buenas noches. Terminábamos la semana pasada de establecer un marco general de lo que serían los argumentos fuerza que se suelen usar en el contexto de la bioética para defender posturas en relación con temas como el aborto o la eutanasia, y que básicamente estaban centrados en la idea de dignidad, de libertad y también en la necesidad de tolerancia en una sociedad plural. Y hemos analizado y reflexionado acerca de la visión bíblica de estas tres ideas. Hemos dicho que la dignidad la poseemos las personas como seres creados a imagen de Dios y amados por Él. También hemos reflexionado sobre las características de la libertad que nos fue otorgada por Dios para escoger lo bueno. Una libertad que decíamos habíamos perdido como consecuencia del pecado y que es restaurada cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. Y por último hablábamos de la tolerancia como compasión, no como indiferencia. Esta noche nos vamos a centrar en otro argumento que está vinculado a los anteriores y es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En segundo lugar, también vamos esta noche a considerar la actividad científica como un rasgo distintivo del ser humano. Y por último, trataremos de dar una respuesta a una importante pregunta, y es ¿en qué momento del desarrollo prenatal, antes de que hayamos nacido, se puede afirmar que existe un ser humano? Empezando por la primera de las cuestiones, el derecho al libre desarrollo de la personalidad está reconocido en la mayor parte de los países democráticos, bien de forma expresa o implícitamente, ¿no? De hecho, forma parte de diversas declaraciones internacionales de derechos. En España, este derecho se reconoce en el artículo 10 de la Constitución. Se habla allí del libre desarrollo de la personalidad y se vincula también al reconocimiento de la dignidad de la persona. Pero, ¿qué es exactamente eso del derecho al libre desarrollo de la personalidad? En pocas palabras, nosotros podríamos decir que este derecho lo que hace es garantizar a las personas la plena independencia para escoger quiénes quieren ser y cómo quieren vivir. Es decir, reconoce la facultad que toda persona tiene para ser y actuar de la manera que mejor le convenga para cumplir sus metas, sus preferencias, sus expectativas respecto a cómo quiere llevar a cabo su vida. Los únicos límites que se plantean a este derecho al libre desarrollo de la personalidad vendrían dados por la ley y particularmente por la necesidad de respetar los derechos de los demás, de garantizar la paz social y también la seguridad dentro del país en el que vivimos. El derecho al libre desarrollo de la personalidad nos permite, por ejemplo, tener las creencias que consideremos más adecuadas o adoptar el estilo de vida que creemos que es más conveniente en cada momento. O sea, en ese sentido resulta un elemento fundamental para nuestra construcción como persona. Sin embargo, también tiene claroscuros, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo, este reconocimiento o el reconocimiento de este derecho ha tomado un importante papel en lo que es la afirmación del imperio humano sobre sí mismo. Es aquello del yo me gobierno sola que decíamos el otro día, ¿no? De modo que se traduce en la siguiente afirmación: yo puedo ser quien quiera y vivir como quiera. De acuerdo a esta idea, el derecho a elegir sobrepasa incluso condicionantes de tipo biológico. Aunque yo biológicamente sea una mujer, puedo escoger ser un hombre si eso concuerda mejor con el modo en que yo me siento o con lo que yo me identifico. En cierto sentido, este derecho es una concreción muy específica de lo que decíamos la pasada semana. Mi cuerpo es mío y puedo hacer con él lo que quiera. Para nosotros los cristianos, las elecciones que hacemos para desarrollar nuestra personalidad deben estar orientadas a seguir creciendo y madurando para parecernos más a Cristo, porque entendemos que nuestra identidad como nuevas criaturas está a los pies de la cruz y por tanto estas elecciones que nosotros hacemos no afectan solamente a nuestro espíritu o a nuestra mente, sino que también afecta a nuestro cuerpo, porque somos seres complejos, somos seres multidimensionales, pero también indivisibles. No podemos separar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, sino que es todo una amalgama, ¿no? Es como cuando juntamos plastilina de muchos colores y al final lo que obtenemos es un color marrón. Sería muy difícil distinguir de qué se formó o separar cada una de esas partes que hemos ido añadiendo en el tiempo.
En Primera de Corintios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Él hace una pregunta. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Como dice David Atkinson, la vida del ser humano está ligada al cuerpo. De hecho, no podemos ser sin nuestro cuerpo. Los otros nos reconocen porque nos ven y lo que ven realmente es nuestro cuerpo. Ellos, los cuerpos, son un aspecto de nuestro ser y debemos estar contentos con tenerlos, con cuidarlos y admitir que son la forma que Dios nos ha dado en este mundo físico y que un día serán transformados tal y como se nos dice en 1 Corintios 15, ¿verdad? Donde Pablo dice que nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos, naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Aquí, además de entender la importancia del cuerpo, Pablo también está poniendo de manifiesto otra cosa y es la imperfección que va asociada a los cuerpos que tenemos, porque son cuerpos que forman parte de alguna manera de esa naturaleza caída, ¿verdad? Decíamos el otro día que los hijos de Adán tenían la imagen de su padre, no tenían enteramente la imagen de Dios. Es cierto, decíamos también que esa imagen sigue estando dentro de las personas, pero está empalidecida, podríamos decirlo, ¿no? Así que nuestros cuerpos son imperfectos, nuestros cuerpos enferman, nuestros cuerpos fallan, nuestros cuerpos a veces no responden a aquello para lo que estaba previsto que sirvieran, ¿no? O sea, hay funciones en nuestros cuerpos que pueden estar alteradas, pero así todos nuestros cuerpos son valiosos, porque son un regalo de Dios, son los que nos permiten ser y existir en este mundo, ¿no? De manera que la responsabilidad que nos ha sido dada por Dios respecto a la creación no es solo respecto a los que nos rodea, sino que también tiene que ver con nosotros mismos. De forma que debemos cuidar todos los aspectos de nuestra vida y también nuestros cuerpos. No del modo en que nos dice la sociedad actual, tenemos que ser altos, delgados, fuertes, etcétera. Que bueno, que si lo somos, estupendo, ¿verdad? Pero el objetivo fundamental del cuidado de nuestros cuerpos es que sirvan al propósito para el que nosotros hemos sido creados. En definitiva, para el cristiano, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es una extensión de la libertad que tenemos en Cristo, que nos permite reconocer que todo lo que somos está involucrado en agradar a Dios, de modo que tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, como nuestro espíritu, se involucran en la adoración a Dios. Eso es un poco lo que Romanos nos quiere expresar en el capítulo 12, ¿verdad? En sus 2 primeros versículos. Pablo dice ahí: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Otra cuestión que debemos considerar es que una de las características de las que Dios dotó al ser humano fue la racionalidad y la creatividad. Y también esto es parte de su imagen en la criatura. El ser humano no es capaz de crear nada ex novo, no puede crear nada que no exista ya bajo el sol, podríamos decir, ¿verdad? Pero sí tiene creatividad para, a partir de observar lo que Dios ha creado, ser capaz de desarrollar cosas, ¿no? Nosotros usamos gafas porque alguien un día fue capaz de observar que mirando a través de un cristal, de una lente, se podía mejorar la imagen. Y a partir de ahí, pues, se empezaron a fabricar las gafas, podríamos decir. Y así sucede con prácticamente todo lo que existe, ¿no? Nosotros, cuando usamos nuestra creatividad y nuestra racionalidad para realizar avances científicos, lo que hacemos, en cierto sentido, es copiar
lo que la naturaleza ya nos ha dado y de alguna manera tratar de reproducirlo para adaptarlo a nuestras condiciones y a las necesidades que tenemos en un momento determinado. Y eso, como digo, también es resultado de la imagen de Dios en nosotros. En el capítulo 2 de Génesis se nos relata lo siguiente. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Dice David Atkinson que al dar nombre a los animales, Adán hace dos cosas. Primero, reconoce las categorías en que se dividen las cosas, uniendo las que son similares y separando o discriminando las que son distintas, las que son diferentes. Eso lo que representa es que empieza a ordenar su mundo, el mundo que le rodea, ¿verdad? Empieza a distinguir unas cosas de otras. Y eso es propio de la actividad científica, esa búsqueda de orden, de sistematización, de alguna manera tener cada cosa en la gaveta que corresponde, ¿verdad? Pero además no solamente hace eso, sino que por medio de ese acto de distribución de nombres, refleja también la responsabilidad que Dios le ha dado para ejercer dominio sobre lo creado. Esa racionalidad y creatividad que Dios nos da no solamente nos permite ordenar nuestro mundo, sino además nos empuja a hacernos cargo de él y de las consecuencias también de nuestros actos, ¿no? Hay una cosa que resulta sumamente importante cuando se explica ética de la investigación y es la responsabilidad científica del investigador sobre el resultado que obtiene. No se puede decir que no tengo nada que ver, yo me limité a investigar. Cuando alguien investiga o hace un desarrollo determinado, lo que produce, ya se produce, y en los tiempos que corren más todavía, con la intención de usarlo de una determinada manera. Ese uso también es responsabilidad del investigador, pero también lo es de la persona que de alguna manera lo consume, podríamos decir, ¿verdad? Así que hay dos elementos centrales. Por una parte, nosotros podríamos decir que la actividad científica es un rasgo de lo humano. Seguramente los que tenemos hijos o sobrinos o hemos estado en contacto en algún momento de nuestra vida con un niño de alrededor de entre 2 y 4 años, nos habremos sentido abrumados en más de una ocasión con la cantidad de preguntas que nos hacen. ¿Por qué no sale la luna de día? ¿Qué hay entre los planetas? ¿Por qué hay que comer verduras? ¿Cómo es que se crece? Preguntan miles de cosas que a nosotros ya se nos ha olvidado preguntar, porque seguramente un día también las preguntamos a nuestros padres, ¿verdad? Cuando llega esta etapa, lo que está haciendo ese ser humano pequeñito, lo que está haciendo esa persona pequeñita, es conocer el mundo que le rodea, ordenarlo y saber cómo funciona. Eso es básico para su seguridad, es básico para su desarrollo, ¿verdad? Y es básico para el desarrollo de su creatividad también. Esa curiosidad infantil es parte del deseo de investigar que está dentro de cada uno de nosotros y que hace que en algunas personas, cuando se convierten en adultos, eso sea realmente una vocación y en un trabajo, ¿no?, al que dedican su vida. Es lo que hacen los investigadores. A donde quiero llegar es que la necesidad de conocer y mejorar el mundo en que vivimos es propia de nuestra naturaleza humana, no es una cosa extraña, por lo tanto podríamos decir que es bueno, ¿no? Dios nos dotó de inteligencia y de otras herramientas para que nosotros pudiéramos vivir bien en Edén y después, gracias a que nos había dotado de esa manera, para que también pudiéramos sobrevivir en un mundo caído mientras el Señor está haciendo su obra. La otra cuestión es vinculada a esta idea de racionalidad y creatividad, es que hemos sido dotados de responsabilidad, decía, ¿no? Los avances en investigación a lo largo de los siglos han sido cada vez más espectaculares y han permitido que vivamos mejor y que muchas vidas puedan ser salvadas. Sin embargo, al mismo tiempo han añadido mucha complejidad a las decisiones que tenemos que tomar. Lo que quiero decir es que, con carácter general, los descubrimientos y avances científicos y tecnológicos son positivos, pero su uso por el hombre no siempre es el mejor. Un ejemplo puede ayudar a entender lo que quiero decir. Cuando se aplica radioterapia a un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer, hacemos uso de energía nuclear. Y cuando construimos una bomba atómica, hacemos uso de energía nuclear.
En el primer caso, ese uso salva vidas. En el segundo, las destruye. O sea que una misma cosa puede tener un buen uso o puede tener un mal uso. Todo depende de las decisiones que respecto a ese descubrimiento se puedan hacer en un momento determinado. Así que podemos afirmar que, salvo excepciones, los resultados de los avances científicos no son ni buenos ni malos. Digo, esto hay que decirlo matizándolo mucho, ¿verdad? En sí mismos, no son buenos ni malos en sí mismos. De hecho, su valoración moral vendrá dada por los usos que nosotros, los humanos, los que somos morales, los que tenemos agencia moral, porque tenemos libertad y responsabilidad sobre nuestras elecciones, ¿verdad? Esos usos son los que van a ser buenos o malos. Esos usos son los que van a permitir la valoración moral de lo que nosotros estamos haciendo en un momento determinado. Con todas estas cosas en mente, vamos a tratar de analizar algunos problemas éticos relacionados con el uso de determinados recursos tecnológicos en el inicio de la vida. Y una de las principales cuestiones que debemos preguntarnos antes de hablar del uso de esos recursos es cuándo empieza la vida humana. Son recursos que vamos a usar en el inicio de la vida, esa vida en qué momento aparece. Y hay una pregunta inicial, ¿qué es un ser vivo? Dicho de una manera muy simple, un ser vivo es una materia que es capaz de reproducirse, de crear y reparar sus propios elementos. Una ameba, por ejemplo, que es un bichito microscópico muy pequeñito, es un ser vivo que está formado por una sola célula. Una bacteria también es un ser vivo formado por una sola célula. Un óvulo humano también es una célula, de hecho es la célula más grande que hay en el organismo humano. Y también un espermatozoide es una célula. Ahora bien, el óvulo y el espermatozoide son seres vivos como la ameba o como la bacteria, capaces de reproducirse, de crear y reparar sus propios elementos por sí mismos, sin necesidad del resto de aparatos y sistemas al que pertenecen. Pues no, por eso no podemos decir son materia viva, ¿no? Son células que forman parte de un organismo vivo, pero en sí mismo no podríamos decir que aisladamente considerados son un ser vivo. Eso nos permite decir, por ejemplo, que con las ovulaciones de cada mes no se pierde ningún ser vivo, ¿verdad? O sea, no es posible que se produzca esa situación. Así que, en definitiva, nuestros gametos, nuestros óvulos y nuestros espermatozoides necesitan de todo el cuerpo, incluso para existir. No podrían llegar a desarrollarse sin esto. ¿Dónde arranca la vida humana entonces? Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, yo supongo que todos recordamos la historia de la semillita, ¿verdad? Da lugar a un cigoto, podríamos decir, es un huevo que está fecundado, ¿verdad? Y este también inicialmente es una única célula, porque lo que sucede es que el espermatozoide y el óvulo se funden y unen sus núcleos, la parte central donde están los genes, ¿verdad? Donde está el ADN, lo que nos va a dar nuestras características físicas precisamente y no solamente físicas, ¿verdad? Y ese cigoto, ese huevo que está fecundado, que se forma a partir de dos personas distintas, tiene características únicas. No es ni como su padre ni es como su madre, pero tiene el 50% de cada uno de ellos, mezclado o combinado de tal manera que le da la característica esa de ser único y particular en el mundo, un sujeto único en el mundo. Esto es una idea importante, ¿verdad? Porque habla de la, digamos, de la grandeza de la obra creadora de Dios, del modo tan espectacular, podríamos decir, en que Dios nos ha hecho, ¿no? Esta primera célula, este huevo fecundado que decimos, tiene, como estaba diciendo ahora mismo, material genético humano. Su ADN es humano. De hecho, si nosotros analizamos un cigoto, analizamos ese huevo fecundado, vamos a ver que es de origen humano. Se distingue perfectamente de una célula de un vegetal, de una planta, por ejemplo, o de cualquier otro animal. O sea que biológicamente esa célula es una célula humana, pero no hay capacidad de vida independiente, en el sentido de repararse, generar, crear, todavía
en este momento, ¿no? De hecho, ni siquiera está adherido a su madre. Durante las primeras 24 o 30 horas aproximadamente después de la fecundación, el cigoto lo que hace es que empieza a dividirse en muchas células y mientras tanto va avanzando por la trompa de falopio de su madre. A partir del 5.º día ya tiene cientos de células y sobre el 7.º u 8.º día aproximadamente comienza la anidación. Empieza a meterse dentro del útero, en las capas del útero, y eso es un proceso que dura hasta alrededor del día 14 después de la fecundación. Esto nos puede llevar a pensar que la clave a lo mejor para declarar la existencia de un ser humano está en la anidación, hasta que esa pequeña masa de cientos de células no se introduce en la pared del útero materno y se convierte en un embrión, realmente no habría un ser humano. Este es el criterio que se adopta, por ejemplo, para extraer las famosas células madres embrionarias. Lo que se hace es llamar preembrión o embrión preimplantacional para quitar la carga ética que tendría destruir un embrión y poder obtener esas células que tienen una característica muy especial. Y es lo que va a permitir justamente ese desarrollo del embrión y del feto posteriormente, ¿verdad? Hasta el nacimiento. Y es que son células que se pueden convertir prácticamente en cualquier tipo de cosas, ¿no? Tienen lo que se llama una alta capacidad para diferenciarse, para convertirse en distintos tejidos, órganos, sistemas, etc., ¿no? Es verdad que la anidación o la implantación de esa masa de células en el útero es un momento súper importante en la gestación, ¿no? De hecho, hay algunos autores que no solamente tratan de desviarnos nuestra atención con la idea esta de preembrión o embrión preimplantacional, sino que hay algunos que dicen que la gestación de verdad comienza en el momento de la anidación. Pero claro, hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Sería posible esa gestación sin los pasos previos? Sin que apareciera un cigoto, sin que ese cigoto se dividiera y finalmente avanzara hasta el útero y allí se implantara. Pues la respuesta tiene que ser negativa, ¿no? Entre la semana 4 y la semana 8, la 4ª y la 8ª semana, es cuando se empiezan a formar los aparatos y los sistemas. Y esto es lo que se conoce como fase embrionaria. Y desde la semana 9 en adelante, hasta el nacimiento, se habla de feto. O sea que cuando empiezan a desarrollarse esos órganos y sistemas, se habla de embrión, y ya cuando están formados o han empezado a aparecer, podríamos decir, empezaríamos a hablar de feto y ya se continúa con todo el proceso madurativo. Esta fase temprana, entre la semana 4 y la 8, es sumamente importante. La mayor parte de las malformaciones que se producen o de los abortos que se pueden dar, se dan en este momento, porque es una fase muy delicada donde realmente está apareciendo ese embrión, ese germen de lo que va a llegar a ser primero el feto y después ese ser humano que nacería, ¿verdad? El embrión y el feto son seres humanos. Tenemos que decir que al menos en desarrollo lo son. Más que eso, sin ellos no existirían los seres humanos. Son condición necesaria para ser humano. Es un momento en el proceso de creación, por así decirlo, de desarrollo de ese ser humano que es indispensable. No se puede llegar a ser humano de otra forma que no sea a través de esa fase de desarrollo primero embrionario y después de desarrollo fetal. De hecho, la Biblia le atribuye un valor especial a ese embrión. Todos recordamos el Salmo 139. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El salmista, que ahora se maravilla, David, del poder creador de Dios, es aquel cuyo embrión Dios vio, cuyo embrión Dios diseñó dándole todos sus atributos. Nada de lo que somos le es ajeno a Dios. Dios todo lo ve desde el inicio de nuestra existencia hasta nuestra muerte en lo que respecta a nuestra vida terrenal. ¿Hay humanidad en el embrión y en el feto? Por supuesto que sí. No se puede ser humano, insisto en esta idea, sin pasar por estas fases, ¿no? De hecho, la ley reconoce el valor que tienen tanto el embrión como el feto cuando castiga a aquel que provoca el aborto a una mujer
sin que ella haya consentido que se le practique ese aborto o que se provoque ese aborto, perdón. Y también castiga a aquel que por cualquier medio le causa lesiones al feto. Está prohibido, es un delito causar lesiones al feto, es un delito provocar el aborto de una mujer sin su consentimiento. Pero claro, entonces la siguiente pregunta que quizás nos podemos hacer es, ¿y entonces por qué es legal el aborto si la mujer lo consiente? En una próxima ocasión vamos a reflexionar sobre esta cuestión y vamos a tratar de darle alguna respuesta. Y también vamos a aportar arrojar algunos principios bíblicos que nos ayuden en la toma de decisiones respecto a estas cuestiones que estamos planteando. Por hoy nos vamos a quedar con esta certeza. Mi embrión vieron tus ojos. Nuestro embrión ha sido visto por los ojos del Señor. Buenas noches, que el Señor les bendiga.